parecido. ¿Te acuerdas? En los 90 se empezó a hablar de globalización y ya no... Había desaparecido por completo. Se nos decía que aquellos que hablamos del imperialismo éramos dinosaurios, que nos habíamos quedado en las cuevas ahí, Así es. añorando un mundo. Y sin embargo, el fenómeno ha persistido y se ha agravado, ¿no? Pero fíjate una cosa, a mí siempre me ha llamado la atención, y lo comentábamos en un foro hace poco en la Escuela de Planificación, que los historiadores, generalmente los historiadores, digamos, de la derecha, para llamarlo claramente, como no pudieron negar el imperialismo, buscaron la forma de negarlo y entonces lo convirtieron en una etapa histórica. De tal manera que el imperialismo habría empezado en 1870 y habría terminado en 1914. Disparate fenomenal, porque cuando arranca verdaderamente el imperialismo con toda su fuerza después de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo pasaron a 1945, porque a partir de los años 50-60 empezó a desaparecer formalmente el colonialismo y terminaron asociando imperialismo con colonialismo, de tal manera que al desaparecer por lo menos formalmente el colonialismo ya no había más imperialismo. Claro, claro, no, si esto fue una trampa que hicieron ellos muy inteligente, ¿no? Para desarmarnos, es decir, bueno, claro, ya no hay más imperialismo. Eso es viejo, eso ya pasó. Ya pasó, en cambio es de una actualidad enorme. Acá creo que hay una cosa interesante y es que los países de América Latina, ¿verdad? Somos países endeudados, pero al mismo tiempo tenemos nuestras reservas depositadas en los grandes bancos europeos norteamericanos, que fue un poco la idea que Fidel y Chávez empezaron a urdir a los efectos de neutralizar eso, con la creación del Banco del Sur, que fue una de las grandes iniciativas del comandante Hugo Chávez, ¿no? Que no se pudo todavía, fíjate tú, a más de 8 años, casi 9 años, de haber sido fundado, y sin embargo la incomprensión de la mayoría de los gobiernos, incluyendo los gobiernos progresistas, ¿verdad?, que tendrían que haber acompañado todo esto, hicieron imposible hasta ahora el pleno funcionamiento del Banco del Sur, que nos estaría ahorrando montones de dinero que tenemos depositado allá, en Europa, en Suiza fundamentalmente, o en Estados Unidos. Yo creo que ahí influyó mucho la oposición de Brasil. Y me atrevo a decirlo, sí, porque estoy convencido de que es así, o sea, no sé, un cierto temor a un juego hegemónico entre nuestros países, donde Brasil quería tener el primer papel, y ahí se generaron una cantidad de trámites y problemas burocráticos, y pasó un tiempo en que teníamos realmente, en que estos procesos estaban en auge, y luego entró una etapa más difícil y el banco se quedó un poco estancado, pues no logró lo que podía haber logrado en esos años de esplendor de esta lucha. En realidad, Lula tuvo algunas iniciativas interesantes, pero algunas de esas iniciativas, entre ellas la de ponerle toda la fuerza al Banco del Sur, fue frustrada por el peso de la Cancillería brasileña. Itamaraty es terrible. Itamaraty alimentó una imagen satanizada, por ejemplo, del comandante Hugo Chávez, y alimentó la tesis de que Brasil tenía que ser un contrapeso al protagonismo de Hugo Chávez. Y esto fue además lo que en Estados Unidos le dijeron a Lula. Es decir, usted tiene que ser un factor de moderación en el continente. Pero fíjate cuál es la contradicción. Brasil aspira a tener una hegemonía regional, pero no quiere pagar los costos de esa hegemonía. Yo he discutido mucho con los amigos de Brasil. Es decir, ustedes quieren ponerse a la vanguardia de América Latina, bueno, pero tienen que ayudar. No pueden impedir, por ejemplo, que un país como Uruguay les envíe un cargamento de arroz. No le pueden parar los camiones arroceros del Uruguay en la frontera con Río Grande do Sul. Si ustedes quieren ser los líderes latinoamericanos, que la gente los acompañaría, pero fíjate, le decía yo, Alemania se convirtió en la líder de Europa, pero Alemania financió gran parte del desarrollo de países como España, el sur de Italia y todo lo demás. Pero ustedes quieren ser líderes. Fíjate que yo propuse alguna vez, nadie me hizo caso, por supuesto, que para lograr una verdadera unidad, digamos, latinoamericana, sobre todo sudamericana, la existencia de pequeños países con gigantes como Brasil no permitía que hubiese un equilibrio adecuado, pero que si nosotros formáramos realmente algo así como 3 bloques, un bloque andino, digamos, que era Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, un bloque del sur formado por Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay,
y Brasil como Brasil, habrían 3 bloques que podían ser 3 hermanos que se trataran bien. Porque cuando hay un hermano mayor que es más grande que el otro, siempre le pega, hasta que el otro crece un poco y se defiende. Pero así éramos 3 hermanos de verdad más o menos del mismo tamaño, y podría lograrse un equilibrio muy beneficioso para todos nuestros países de América Latina. Pero eso nunca se planteó, porque además teníamos atravesados en Colombia a la derecha, en Perú a la derecha, y bueno, las situaciones también en Chile más o menos una derecha un poquito más suave, pero la misma, y entonces era difícil que se lograra una cosa de esa. Y el temor a la hegemonía, a la dirección. Chávez suscitó un apoyo descomunal, por supuesto, pero al mismo tiempo mucha reticencia de países que veían que Venezuela estaba cobrando mucho peso, mucha fuerza, y temían entonces por determinados intereses, digamos, locales o nacionales. El mismo problema de la independencia, pues. Sí, absolutamente. Son constantes históricas que se repiten una tras otra vez, ¿verdad? Y ahí, claro, cuando uno habla de constantes históricas hay que tener en cuenta siempre en esta dinámica dentro de América Latina y el Caribe el papel de Estados Unidos. Ah, por supuesto. Estados Unidos tuvo desde su fundación como república independiente 2 grandes constantes en relación a nosotros. Primera cuestión, asegurar la balcanización de América Latina y del Caribe. Eso ellos lo tuvieron muy claro, leyeron muy atentamente los textos del libertador Simón Bolívar, conocían al dedillo la Carta de Jamaica, y entonces tuvieron como principio decir, bueno, estos países no pueden ser una sola gran nación, como decía Bolívar, sino que tiene que ser una multiplicidad de naciones. Y la otra constante es mantener fuera de este hemisferio a cualquier gran potencia que quiera interferir en nuestros asuntos. Entonces, si estaba antes España, fuera España. A los ingleses los corrieron también, holandeses acá. Porque comenzó con la doctrina Monroe. Esa ha sido una norma. Y la otra ha sido la de la expansión, porque no solo era un problema de mantenernos fraccionados, sino la expansión. En 1848, cuando va a arrancar la guerra por Texas para apoderarse la mitad de México, se surge formalmente la doctrina del destino manifiesto. Entonces es fraccionarnos, y además cuando se trataba de unirnos, porque al principio ellos tenían su problema que eran 2 países distintos, el norte y el sur, resolvieron su problema con la guerra de secesión, lograron un desarrollo, convertirse en una potencia industrial para los años 80-90 del siglo XIX, y entonces lanzaron el panamericanismo. Así es. Para mantenernos unidos en el sentido de un mercado común, igualito a las cosas de ahora. El primer ALCA, digamos. El primer ALCA, exactamente. Es un mercado común dirigido por ellos, y ellos como árbitro de cualquier conflicto que se presentara entre naciones nuestras. Ya vuelve Milenio Libre.